existen normas, existen valores que están detrás de estas narrativas, ¿no? Y de estos productos, si lo queremos ver así, culturales, ¿no? Entonces, ahí podemos rascarle mucho en el sentido sociológico. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta sección llamada Sociología Cotidiana. ¡Trin! Bueno, edición. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que me sugirieron, un tema que nuestra querida Clau nos hizo el favor de solicitar. Previamente habíamos hecho un video acerca de las modas, o sea, de cómo es que se crean estas modas y cómo es que justo se convierten en modas, ¿no? En tendencias. Y en ese video hablamos acerca de regalar flores en una fecha específica a partir de la canción de Floricienta, que justo habla esto de dar flores. ¿Cómo va? Ella con sus flores amarillas. Ok. Vaya, suficiente. Bueno, y entonces, y justo de ahí a Clau se le ocurrió sugerir el tema de las telenovelas, que es muy interesante porque creo yo que hay poco contenido específico dedicado al estudio de las telenovelas desde la sociología. Entonces, pues bueno, muchas gracias, Clau, por sugerir esta temática tan innovadora y tan interesante a la vez. Y pues bueno, primero sería importantísimo especificar qué entendemos por una telenovela, porque pues bueno, puede entenderse de diferentes maneras. Y para esto podríamos visitar la RAE y decir que es esta novela que es filmada y grabada para ser transmitida durante cierto momento específico, durante la tarde generalmente, que es como el momento en el que uno tiene un tiempo libre para sentarse y a ver qué voy a ver, prenderle a la tele, y que generalmente son respecto a cuestiones emocionales, de amor, desamor, problemas de la vida cotidiana. Esto sí es bien importante, ¿no? O sea, que generalmente recuperan problemas de la vida cotidiana que podemos tener todas o todos, ¿no? O sea, y esto a la vez es importante porque nos permite proyectarnos o identificarnos con los personajes que salen en estas novelas filmadas. Y bueno, aquí quizá convenga preguntarse un poco, y bueno, ¿qué son las novelas? La novela es este género narrativo con precedente en la antigüedad grecolatina. Y aquí nuestros estudiosos de letras clásicas podrán darme la razón. Prueba el dato. Ya. Dijeron que ya, sí, aprobado. El sello. Exacto, aquí es como el notario de letras clásicas. Y bueno, justamente pues podemos pensar en estos mitos, ¿no? Que justo mostraban de alguna manera narraciones muy dramáticas de amores, desamores, de cuestiones como muy de lo correcto, lo incorrecto. Y de aquí viene esta cosa que es muy importante, que es el de transmitir un mensaje, ¿no? El transmitir quizá como coordenadas sociales respecto a lo que debería de ser algo bueno o algo malo de acuerdo a nuestra toma de decisiones. Entonces, pues sí, en realidad son como patrones que nosotros podemos significar como guías, ¿no? Sí, como guías de acción. Entonces, pues bueno, ya una vez que definimos un poco qué entendemos como novelas, podemos mencionar que existen muchas perspectivas de dónde podemos analizarlas, pero primero quisiera hacer un poquito como un análisis muy superficial de cómo es que se ha dado esta narrativa en las novelas mexicanas específicamente, ¿no? Bueno, me gustaría hacerlo como súper amplio y ya Latinoamérica, ¿no? Y incluso ya turcas y indias y las K-dramas, los K-dramas. Entonces, bueno, centrándonos un poco justo en las novelas
mexicanas, en las telenovelas mexicanas, pienso en estas que se crearon a partir de, digamos, los 80s, 90s, 2000s. Bueno, fue algo que me tocó más a mí, ¿no? O sea, obviamente no es algo de que, desde ese momento ya existieron las telenovelas, no, eso es mucho más amplio, pero es donde yo podría como posicionarme, ¿no? Un poquito. Y pues sí, pienso justo en estas triadas de Marimar, María la del Barrio y María Mercedes, claro. Y fueron todas estas novelas que tenían a esta protagonista femenina que de alguna manera tenía este papel un poco pasivo, un poco como obediente, generalmente como de clase baja, y que tenía esta aspiración de llegar a ser como los patrones, ¿no? Bueno, como la patrona específicamente, que generalmente era la mala, era esta mujer arpía, sin corazón, frívola, pues sí, la mala, ¿no? La culera. Aparte hacían cosas bien raras. O sea, por ejemplo, en el privilegio de amar, el hijo embaraza a la pobre y la mamá le pierde al hijo, güey. O cosas así, güey. Entonces, hace que el hijo se vuelva sacerdote, güey, para que nunca está con su amada, güey. Y hay una cosa bien rara que quizá puedas notar, que por más mala que sea, siempre es muy católica. ¿Sí? Como que muy conservadora. Como que la mala siempre es la cristiana hipócrita. Sí, justo ese, o sea, acabas de describir muy bien a las figuras antagonistas que sí eran estas mujeres maléficas, con dinero, con varo, frívolas, como les decía, y que hacían actos realmente horribles, ¿no? O sea, pienso justo en esta Itatí Cantoral, que todos recordamos a esta Itatí Cantoral diciendo, ¿qué haces besando a la maldita lisiada? Y pues sí, justo era como hacer esta otredad muy cabrona entre, pues sí, el estatus, el dinero, la patrona, la jefa y esta otra edad que les digo, que es generalmente pues estas personas o mujeres específicamente que viven en condición de pobreza, que son las empleadas, las que trabajan para estas personas, las pobrecitas, o sea, esa es la narrativa pues, también la lisiada, como vemos, sí es como esta otra edad que desde la perspectiva social pues no es deseable, ¿no? O sea, es esta otra edad que desde nuestro imaginario, o sea, no la aceptamos y no queremos ser esa otra edad, ¿no? Pero bueno, generalmente en estas narrativas, pues al final la malvada o esta mujer frívola termina teniendo como un poco su moraleja, ¿no? O sea, hablábamos justo de esta escena en la que está Marimar en el lodo y que la ponen a sacar una cadena así con la boca y es como súper humillante. O sea, güey, ¿qué pedo? Súper humillante. Ahora que lo pienso, así es como, güey. Y ya después, al final, decíamos que la mala de la historia sale con Marimar, pero Marimar ahora es la que le avienta los papeles. Así, toma tus papeles. Y los tira al lodo, y entonces ahora se invierten los papeles y ahora es la mala la que tiene que hincarse y andar ahí buscando con la boca en el lodo. Oh my God. No manches. Me imagino la persona que escribió esto así. También está este vato. Pues sí, el vato rico, el vato que la morra de condición de pobreza quería como cortejar, pero de hecho, justo respetando este papel de pasividad, era el joven rico el que se acercaba así de, uy, esto me interesa, ¿no? Y la otra así como, uy, no. Y así como, uy, no, joven Ricardo, no, joven Luis Ricardo. No, por favor. ¿Qué van a decir tus padres? Bueno. No, oh my God. Ya te estás transformando en Betty la Fea. Bueno, que Betty la Fea también es un gran tema, ¿eh? Justo es esta empleada que pues pretende al jefe, ¿no? Y que es como súper tímida, que tiene los brackets y es como esta imagen nada acorde a lo que pensamos como un estándar de belleza.
y estaba la otra, ¿no? Que no recuerdo el nombre, que también quería con el jefe. Lo que pasa es que el Armando tenía prometida. Ajá. Marce. 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 Sí, como que ya estaba arreglada la relación, Sí, ¿no? bueno. Entonces, bueno, pues sí, es este vato rico, como les decía, y hay este choque entre estas dos figuras, y al final se logra la venganza de esta persona obediente y pasiva, ¿no? Y que al fin logra empoderarse y vengarse. Entonces, bueno, desde un enfoque sociológico se puede ver desde dos partes, ¿no? Y ahorita voy a regresar un poco a esta narrativa, que como les decía, en los años 80s, 90s, 2000s fue un poco así, y ya después ha mutado, ha cambiado. De hecho, yo identifico que actualmente, bueno, ya no tanto, quizá ya pasó un poco de moda, pero antes sí había más este enfoque centrado en temas, por ejemplo, de narcotráfico. Estamos hablando de, por ejemplo, El Señor de los Cielos, de El Chema, La Reina del Sur, o sea, todas estas novelas que sí toman este personaje del ambiente del narcotráfico, pero que lo llevan pues sí a mostrar la cotidianidad de ese personaje, ¿no? Y es por esto que fue muy criticado en cierto sentido, porque decían que era como humanizar a estas personas que estuvieron detrás de esas acciones. Y que bueno, eso es un tema, ¿no? Y es algo que no me quiero meter tanto porque pues sí es algo polarizante. Y bueno, también estaría interesante, pero bueno, aquí nos vamos a centrar más como en la generalidad de las novelas. Entonces, pues bueno, si vemos este cambio de narrativas o de temas, creo yo que se explican a partir de que justamente la sociedad cambia, ¿no? La sociedad va mutando, se va transformando. Justo pasamos por un momento en el que el narcotráfico pues era un problema, o bueno, sigue siendo, ¿no? Pero en su momento hubo políticas públicas que hicieron que estas dinámicas violentas pues se dispararan, ¿no? Hablando específicamente de la guerra contra el narcotráfico. Y entonces pues bueno, de ello derivó que pues muchas personas dedicadas al entretenimiento dijeron, ¿por qué no hacemos una novela de esto? Entonces, bueno, sin irme ya más a fondo de este tema, pues justo lo que quiero mostrar es que existen problemas, existen normas, existen valores que están detrás de estas narrativas, ¿no? Y de estos productos, si lo queremos ver así, culturales, ¿no? Entonces, de ahí podemos rascarle mucho en el sentido sociológico y es donde a mí me gusta más, ¿no? O sea, verlo así como un producto que es un espejo de la realidad social, al menos, ¿no? Pero antes quería mencionar otras perspectivas que justo son como que más críticas al respecto, o sea, pienso más en estas teorías que surgen a partir de la cultura de masas. Ya David hizo un video al respecto, entonces va a salir por aquí abajito si lo quieren checar, pero pues justamente esta perspectiva da cuenta de cómo es que el individuo se ve disuelto y queda simplemente como un consumidor. Entonces es un consumidor que es pasivo, que es un sujeto manipulable, ¿no? Entonces es como, pues sí, este ente que, como les digo, solamente observa y absorbe todo lo que ve, o sea, ni siquiera lo cuestiona, ¿no? Entonces, pues sí, estas teorías ya están un poco, pues no sé si superadas, pero sí hay otras perspectivas más actuales que dicen como que no es tan así, ¿no? O sea, porque pues sí, no somos tan pasivos, o sea, sí hay como, pues una materialidad aquí, ¿no? Pero, pues sí, lo cierto es que, pues, al final estos productos sí conllevan una carga ideológica, una carga de, como les decía, de estos patrones de comportamiento que pues al final se alimentan de estos valores y estas normas creadas socialmente. Entonces, pues sí, así que digas neutras no son, sí tienen, como les digo, esta carga y pues al nosotros consumir esto, pues sí nos generan una reacción. También es importante mencionar esta perspectiva de las industrias culturales que entienden que se crean procesos simbólicos cargados de significados y que estos procesos terminan siendo como objeto de consumo. Entonces, pues sí, o sea, de ahí el entendimiento de industrias culturales, es decir, se generan productos cargados de significados que al final son un producto, ¿no? O sea, que se les delega un valor dentro de un mercado. Entonces, pues bueno,
Desde esta perspectiva, como les digo, pues sí es algo muy crítico porque sí se les entiende como que, ay, nos quieren idiotizar, ¿no? Y de ahí viene como todas estas críticas respecto a la figura de la mujer, que se le ve como pues un objeto, como personas que se ven de apegar a un estándar o a un arquetipo de belleza específico, que deben de ser, como les decía, obedientes, pasivas. Entonces sí, es esta crítica específicamente pues sí desde líneas feministas y señalando pues esta perspectiva súper patriarcal de las telenovelas, súper misóginas, súper idealizadas del amor romántico, etc, etc. Y que bueno, es cierto, ¿no? O sea, si lo vemos desde este contexto en el que ya podemos hablar al respecto y más bien ya se habla de manera libre al respecto, pues sí se ve desde esta mirada crítica, pero en su momento pues digamos que se debe de entender como eso, ¿no? O sea, como un producto generado socialmente a partir de un enfoque específico en el cual pues sí esta crítica y tal pues quizá no se daba tan de manera automática porque pues era un reflejo de ese momento, como les digo. Entonces, bueno, está esta parte que les digo que es como muy crítica y existe esta otra perspectiva que es el ver a las telenovelas como productos de la representación social colectiva. Y esto nos lleva al concepto de representación colectiva, que bueno, Durkheim en su momento habló acerca de la representación social y Durkheim lo entendía como formas de conciencia impuestas por la sociedad hacia los individuos, ¿no? Entonces, pues sí es esta forma de conciencia o estos ejes que les decía normativos que son impuestos de manera externa hacia el sujeto. Entonces, pues de alguna manera es esta realidad que no es reproducida tal cual, sino más bien es representada y apropiada por los individuos. Entonces, pues tal cual no es un reflejo de la realidad, sino que construyen una organización de significados. Es decir, nosotros les atribuimos una carga simbólica, una carga valorativa y la definimos socialmente como este patrón de conducta que les he estado mencionando reiterativamente. Y esto también es importante decir que se construye a partir de un contexto y una historia específica. Es decir, cada área, si lo queremos ver así, geográfica, o bueno, cada pueblo, cada nación, cada estado, o cada delegación incluso, va a tener su propia representación colectiva de cierta cosa, de ciertos elementos sociales, ¿no? Por ejemplo, de cómo es que se deben de llevar a cabo las relaciones entre dos amantes, o bueno, dos personas que tienen sentimientos entre sí, cómo se deben de llevar a cabo las relaciones entre amistades, entre empleados, empleadores, en fin, o sea, son todas estas dinámicas sociales que se generan a partir de estas pautas de acción. Entonces, voy a recuperar a Abrick, que menciona que esta representación colectiva funciona como un sistema de interpretación de la realidad que rige las relaciones entre los individuos con su entorno físico y social, ¿no? Entonces esa sería como una definición muy puntual y que les reitero, es una guía de acción. Guía de acción. Esto lo he repetido 1000 veces, pero lo vuelvo a repetir. Guía de acción. Entonces, pues sí es una precodificación. Una precodificación de la realidad. Es decir, nosotros, desde antes que saliéramos de nuestra cuevita bueno, antes de nacer, incluso, ya existe toda esta precodificación social. Esta estructura social de normas, valores y tal, toda esta guía de acciones y de conductas en las cuales nosotros solamente llegamos a insertarnos, ¿no? O sea, aquí pienso como al sujeto como algo que es como proyectado hacia la sociedad, entonces... Muy existencialista de tu parte. Muy kierkegaardiano. De alguna manera nosotros tenemos que sí o sí familiarizarnos con estas pautas de acción o bueno, con estas guías, normas y adecuarnos a ellas, porque si no, la sociedad nos margina. Y pues bueno, pues sí, es cuando yo digo la sociedad es culera. Entonces, bueno, son estas precodificaciones de la realidad
que ya están anticipadas y que justo responden a expectativas que nosotros formamos de la sociedad a partir de justo estas mismas pautas, ¿no? De hecho, tengo por ahí un reel en el cual hablo acerca de cómo es que Weber entiende la socialización a partir de estas expectativas que tenemos de las demás personas. Entonces, bueno, sería un buen material de apoyo. Aquí nos dicen, nos recomiendan Divergente. No lo recomendamos, no me gusta. Pero ¿Y no sé quién? si la Porque no recomiendo. quiero que me incluyas en recomendar sagas adolescentes. Sí, yo digo que los de Sin Facción corresponden a las personas exiliadas que no encajan dentro del sistema de la sociedad. Entonces, bueno, estas codificaciones preexistentes, como les decía, se fundamentan en las normas y en los valores que construimos colectivamente, intersubjetivamente. Y bueno, esto también tiene que ver un poco con justamente el video de las tendencias, porque estas precodificaciones o bueno, estas representaciones colectivas se pueden entender, como les decía, como este sistema de interpretaciones, pero que en su interior están estratificadas o bueno, más bien compuestas jerárquicamente a partir de un núcleo y elementos periféricos, ¿no? Así. Y estos núcleos se componen por personas o bueno, individuos o grupos que tienen la capacidad o la agencia de poder transformar esta carga simbólica o esta carga pues de entendimiento de la realidad social a partir de justamente de su capital cultural y de su capital social. Estos son conceptos también muy sociológicos que prometo hacer un video pronto específico de estos conceptos, pero justo en el video de las tendencias y las modas hablo un poquito más al respecto, entonces si lo quieren entender mejor, vayan allá. Pero sí, entonces estas personas que tienen este poder cultural y social logran hacer estas transformaciones que, bueno, valga decir que no es algo inmediato, o sea, es algo que se logra hacer poco a poco y pues sí, en cuestión de pues meses o incluso años, y van transmitiendo estos cambios a partir de la misma estructura social hasta llegar a los elementos periféricos, ¿no? Que son estos grupos o estas personas que quizá no tienen esa agencia debido a la misma estructura social, pero que sí toman estas transformaciones y se las apropian o bueno, más bien las interiorizan y pues las reproducen, ¿no? Entonces, pues sí es, o sea, esto nos explica cómo se generan los cambios progresivamente a partir de las normas y valores que justo se van tejiendo a partir de las dinámicas sociales de estos núcleos que les comento, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí podemos entender un poco cómo es que se van transformando, por ejemplo, estos temas que les decía como prioritarios o bueno, de interés. Les decía que antes era como este amor romántico y después se llevó hacia el narcotráfico y actualmente pues creo que la telenovela ha sido reemplazada por estas plataformas de streaming. Ya ahora vemos tal cual series. Ahí, por ejemplo, entra esta cuestión de la historia de los medios de comunicación, específicamente hablando de México, o sea, de cómo es que Televisa y TV Azteca, que son estos grandes duopolios de los medios de comunicación en México, empezaron a decaer y pues sí, ya muchas personas de hecho ya no ven tal cual la televisión, sino desde sus dispositivos pues le ponen al Netflix o que al Apple TV o al Disney Plus. Entonces pues bueno, sí, ahí cada quien, o sea, la cantidad de opciones pues se ha ampliado, ¿no? Y esto en decremento de estos duopolios que antes eran los encargados de crear sus telenovelas acá de 10 al día y así. Y de hecho, si no mal recuerdo, esta productora de telenovelas, Carla Estrada, si no estoy diciendo un dato erróneo, mencionó hace poco que pues ya se despedía de Televisa y que pues que ya estaba casi que en bancarrota. Bueno, no, estoy exagerando, pero pues sí, que ya
pues no sé, que tenía que buscar otras cosas o bueno, otras formas de poner su mente creativa, ¿no? Y esto es bien pesado, ¿no? O sea, bueno, sí, me hace pensar mucho justo en cómo es que estas personas que se dedicaban a eso ahora tienen que pensar en otras formas de ingreso incluso, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, eso es interesante porque nos hace pensar justamente de que detrás de estas producciones culturales, si lo queremos ver así, hay personas, hay individuos que están generando estos productos que son parte de estos núcleos que les digo, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más para recuperar ciertas ideas y dar como cierre a esto. Recordemos que entonces las novelas, o bueno, más bien las telenovelas, son estos productos que son filmados y grabados y dedicados a sintonizarse en un tiempo específico y que se tratan de generalmente temas de la cotidianidad, o sea, problemas que todo el mundo puede tener en su vida, o sea, hablando de amores, desamores, venganza, odio, o sea, todas estas emociones que de alguna manera sentimos y que son como muy humanas y que justo eso nos permite vincularnos o tener cierta conexión con los protagonistas. Y que también hablan incluso de estos dilemas éticos, ¿no? O de estas cuestiones éticas. Y que, pues, como les decía, conllevan un patrón de conducta. Entonces, pues bueno, una vez dicho esto, quisiera a ustedes preguntarles cómo ven este tema de las telenovelas, si ustedes siguen viendo alguna telenovela, si ustedes tuvieron como un approach muy cercano con una novela. Yo, por ejemplo, con Abrázame muy fuerte, novelón. Y aparte el tema, todavía recuerdo como que el intro y estaba justo como en unas cascadas, así como en la naturaleza. Y abrázame muy fuerte, amor, vete aquí a mi lado. Y yo así, güey, ya voy a llorar ya. Entonces, pues bueno, yo la verdad es que sí fui una infancia que creció viendo telenovelas. Yo creo que sí tuvo un impacto en mí, ¿no? Entonces, sí, ustedes cuéntenos qué telenovela vieron, qué telenovela ven, si les gustó Betty la Fea, Floricienta incluso. A mí ya no me tocó Floricienta, pero bueno. Incluso si identifican alguna otra dinámica social o análisis sociológico que pueden derivar de todo esto, estaría buenísimo que me lo compartan. También sugerencias. Entonces, bueno, gracias por todos si llegaron hasta acá. Nos vemos muy pronto. Adiós. La vida no vale nada.